Bienvenidos de nuevo a este canal, Excel avanzado para administración de empresas. En este vídeo les voy a explicar los fundamentos de la validación de datos en Excel, que es un recurso muy interesante para restringir el tipo de información o el tipo de datos que un usuario puede introducir en una celda o en un rango de celdas, y que también permite proporcionar al usuario instrucciones sobre las restricciones aplicables y advertirle cuando intente registrar información o datos no válidos. Esto resulta especialmente útil cuando en la hoja van a tener que introducir valores otros usuarios, o cuando es imprescindible asegurarse de que los datos introducidos gozan de algunas características relacionadas con la precisión, con la estructura o con la admisibilidad de la información. En otras palabras, para promover la integridad y la consistencia de la información contenida en las bases de datos que se van alimentando por el usuario o por los usuarios. La validación de datos, por lo tanto, es un buen antídoto contra la fatigosa tarea de depurar las bases de datos cuando, por un uso no siempre del todo diligente, acaban resultando corrompidas por datos sucios. Por ejemplo, si en algunas celdas de una hoja de cálculo deben especificarse los nombres de departamentos de la empresa, no será adecuado que el Departamento de Recursos Humanos aparezca designado unas veces como Recursos Humanos, otras como RecHum, otras como RRHH, etc. Seguro que han visto muchas veces cosas como esta. Y cuando se trata de nombres de personas, mucho peor, porque pueden aparecer así, pueden aparecer sin acento, con abreviaturas, sin ellas, en fin, un caos. También es frecuente tener que restringir la introducción de ciertos valores numéricos que pueden estar limitados por razones naturales, legales, contractuales o de otra especie. También para las fechas pueden necesitarse validaciones que impidan la introducción de fechas anteriores a una concreta, o de fechas futuras, o de fechas que estén fuera de cierto periodo, o que originen dataciones improcedentes, como edades mayores o menores de los umbrales que en cada caso resulten de aplicación. Lo mismo ocurre con los valores horarios. Y también para los textos puede tener sentido definir alguna restricción. Por ejemplo, en un campo aclaratorio de tipo memo, puede ser conveniente establecer un límite máximo de caracteres. En otros casos puede ser conveniente exigir una determinada estructura de texto, por ejemplo, para introducir códigos que deben tener letras en ciertas posiciones y números en otras, como es el caso de las matrículas de vehículos o de los códigos de identificación personal de muchos países. En otros casos, quizás no sea posible establecer de antemano la restricción que deba afectar a una celda, pero sí que se pueda determinar a partir del contenido de otras celdas. Y entonces se podrá recurrir a fórmulas para crear criterios de validación tan sofisticados como sea necesario. Lo que les voy a explicar aquí en este vídeo es lo siguiente. Les mostraré qué tipos de criterios de validación se pueden emplear. Les explicaré cómo configurar las reglas para cada uno de esos criterios y les ofreceré algunas consideraciones generales que son comunes a todas las modalidades de reglas de validación. En otros vídeos de este canal les muestro cómo crear reglas de validación personalizadas, más sofisticadas, que permiten adaptar los requisitos de los datos permitidos a las necesidades del usuario, que pueden resultar mucho más complejas. Les pondré varios ejemplos de uso, claro. Encontrarán el enlace en la descripción de este vídeo. En otro tutorial les explico cómo hacer una lista de validación de datos condicionada, o sea, una lista de validación dependiente de otra previa. También encontrarán el enlace en la descripción de este vídeo. Y en otro tutorial les explicaré cómo habilitar mensajes de entrada explicativos para informar al usuario de los requisitos que deben cumplir los datos a la hora de introducirlos, y también mensajes de error para informarle cuando pretenda introducir un dato que no cumple las condiciones impuestas. También encontrarán los enlaces en la descripción. Vamos a ver cómo acceder a la validación de datos y qué tipos de validación tenemos. A la validación de datos se accede en la cinta de opciones Datos, en la sección Herramientas de datos, desplegando el menú asociado a este icono, Validación de datos, donde tenemos la opción con el mismo nombre. En la pestaña Configuración, de manera predeterminada aparece habilitada la introducción de cualquier valor, lo que significa que en las celdas de Excel, si no se especifica otra cosa, se podrá ingresar cualquier tipo de dato y con cualquier valor o contenido. Pero se puede restringir con algún criterio de validación de los disponibles para que solo se permita ingresar un número entero o uno decimal o uno procedente de una lista o una fecha o una hora o un texto de una determinada longitud. Amén de otras opciones más sofisticadas, personalizables, que también veremos en otros tutoriales. Estos tipos de validación que Excel permite configurar se pueden clasificar en dos o incluso en tres grupos. Por un lado, los criterios numéricos, que son número entero, decimal, fecha, hora y longitud de texto.
Por su naturaleza numérica, compartirán la mayoría de las opciones de configuración, así que los podremos analizar conjuntamente. Por otro lado, la lista desplegable, la selección a partir de un listado. Vamos a verlas todas por separado. Y aún queda otra opción, que es la personalización. Un tipo de validación que no se puede clasificar a priori porque admite las características que mediante alguna fórmula quiera darle el usuario. Veremos cómo usarlas en otros tutoriales. Los criterios numéricos son los indicados como número entero, decimal, fecha, hora y longitud de texto, y comparten las mismas opciones para la restricción de los valores admisibles. Se pueden limitar a los valores que estén comprendidos en un determinado intervalo, tanto abierto como cerrado. Es decir, la limitación de los valores válidos se hará mediante los operadores comunes de comparación numérica. Igual o no igual, mayor o menor que, mayor o igual o menor o igual que, comprendido entre y no comprendido entre. Estas opciones de configuración lógicamente requerirán la especificación de algún valor mínimo o de algún valor máximo o de ambos. Vamos a ver cada caso. La validación como número entero es una de las más sencillas. Imaginemos que en esta tabla se van registrando las ventas trimestrales de las distintas secciones de un negocio. En estas celdas debe indicarse a qué trimestre corresponden, así que los únicos valores admisibles serán números enteros del 1 al 4. No existe un trimestre 5, ni un trimestre 0, ni un trimestre 2,3. Para aplicar la regla de validación de número entero, seleccionamos estas celdas. Y en la cinta Datos, en la sección Herramientas de datos, desplegamos Validación de datos y seleccionamos la opción del mismo nombre. Observen que en la primera pestaña, Configuración, aparece seleccionado como criterio de validación Permitir cualquier valor. Cambiamos esta selección por número entero y ahora se nos ofrecen varios cuadros para administrar los requisitos de los valores admisibles. En este caso vamos a dejar seleccionada la opción Entre. Como valor mínimo vamos a establecer un 1 y como valor máximo un 4. Ahora, si introducimos en estas celdas un número entero identificativo de alguno de los 4 trimestres, no habrá ningún problema. Pero no podremos introducir ni un 5, ni un 0. Y como hemos exigido números enteros, tampoco podremos introducir ni un 2,3, ni un texto. En otros casos, la regla de validación puede ser dependiente del valor de otra celda, como ocurre en este otro caso. Imaginemos que aquí tenemos un registro de los hijos de algunas familias. En estas celdas haremos constar el número total de hijos, sin distinguir el sexo. Y en esta otra indicaremos cuántos de esos hijos son varones. El número de mujeres se calculará por diferencia. En estas celdas amarillas ya tengo habilitada la fórmula. Como es lógico, el número total de hijos tendrá que ser entero y no podrá ser negativo, así que se puede establecer para estas celdas una restricción del tipo número entero y mayor o igual que, con el límite en 0. Porque una familia podría no tener hijos y por eso la desigualdad es de tipo mayor o igual que. Pero lo que no puede tener es un número de hijos negativo, ni como dijimos, con decimales. Pero también podemos incluir aquí una regla de validación para que el número de hijos varones nunca sea mayor que el total. Elegimos una restricción de número entero y como criterio de desigualdad fijamos entre. El valor mínimo posible será 0, porque una familia podría no tener ningún hijo varón. Pero ahora no podemos establecer un valor numérico concreto como máximo, porque ese límite vendrá establecido por el número total de hijos de la correspondiente familia. Así que en vez de teclear aquí una cifra, lo referiremos a la celda correspondiente, en este caso a la primera. Observen cómo, al no haber fijado las referencias como absolutas, para las familias situadas por debajo, el límite máximo queda referido a su propio número de hijos. Ahora, si indicamos aquí que esta familia ha tenido 3 hijos, no podremos indicar que 4 de ellos son varones. Pero si esta familia ha tenido 4 hijos en total, entonces sí sería admisible que todos ellos fuesen varones. Ya saben cómo especificar los límites de validez de los números enteros tanto de manera explícita en el propio cuadro de diálogo
como por referencia a los valores sobrantes en otras celdas de la hoja. Si las restricciones fuesen de otro tipo, de igualdad o de desigualdad, mayor que, menor que, mayor o igual, etc., el funcionamiento sería el mismo. Igual que antes, con esta regla de validación numérica, no será posible introducir textos. Creo que no es necesario demostrarlo. La validación de datos de tipo decimal es interesante para limitar los datos introducidos a números decimales o porcentajes, porque como ya sabrán, los porcentajes no son más que una forma de presentación de los números decimales. Por ejemplo, en esta hoja se calculan las calificaciones de distintos alumnos a partir de su nota numérica en un presunto examen. Esta nota numérica podrá estar entre 0 y 10, pero podrá incluir decimales, así que no podemos usar la regla de validación anterior, que solo permitía la inserción de números enteros. Usamos en cambio la alternativa decimal. Como ven, tiene una interfaz de configuración igual que la del caso anterior. Podemos especificar el tipo de regla y los valores mínimo y máximo, según el caso. Nosotros vamos a establecer como valores válidos los comprendidos entre 0 y 10. Ahora, si establecemos aquí las notas de algunos alumnos, obtendremos sus calificaciones, siempre que esas notas cumplan con los requisitos descritos. Si intentamos poner alguna nota mayor de 10 o menor de 0, no podremos. El caso de los porcentajes es similar. Imaginemos que en esta hoja tenemos algunas cifras básicas del balance de unas empresas, su activo total y su ratio de endeudamiento, la resultante de comparar la deuda total con el activo. Esta ratio, que se suele expresar en forma de porcentaje, puede estar entre un 0% y un 100%, que es lo mismo que decir entre 0 y 1. Configuramos la validación estableciendo precisamente esos valores como límites, 0 y 1. Observen que en estas celdas tengo aplicado un formato porcentual con un decimal. Por eso introduzco los porcentajes por sus valores acomodados a esta forma de presentación. Pero tengan en cuenta que los porcentajes son una mera forma de presentación que no afecta al verdadero valor. Donde ponemos un porcentaje del 35,4%, realmente es lo mismo que si pusiésemos 0,354, así que se está cumpliendo con la regla de validación. Ahora es posible indicar ratios de endeudamiento positivas, siempre que no excedan del 100%, porque eso significaría la quiebra patrimonial de la empresa. Y como era de esperar, tampoco se pueden introducir aquí ratios negativas. También es frecuente tener que condicionar los registros de fechas con criterios variados. Por ejemplo, imaginemos que en esta hoja tenemos que registrar los nacimientos habidos en la unidad de maternidad de un centro hospitalario. Como es lógico, no se debería poder registrar un nacimiento que no se ha producido aún, así que sería muy razonable adoptar como cautela que no se permita registrar una fecha posterior al día del registro. Pero claro, ese día irá cambiando. Hoy será hoy, pero mañana será mañana. Así que vamos a establecer una regla de validación de fecha formulada sobre la función hoy. De este modo, si hoy es el día 24 de agosto, podremos introducir fechas anteriores o incluso la fecha de hoy. Pero no podremos introducir como fecha de nacimiento la correspondiente a mañana, porque si un neonato nacerá mañana es porque aún no ha nacido. Si en vez de un registro de acontecimientos ya ocurridos estuviésemos registrando previsiones de acontecimientos futuros, como podrían ser las citas que se dan a los pacientes de un centro sanitario para sus próximas revisiones, el procedimiento sería igual, aunque con una desigualdad de sentido contrario. En este ejemplo hemos establecido la regla con una desigualdad apoyada en una fórmula,
pero también se puede establecer concretando la fecha de manera explícita en el cuadro correspondiente o en los cuadros correspondientes, porque la configuración de este tipo de valores admite las mismas modalidades que las de cualquiera de las reglas de validación numéricas. El motivo es que, de hecho, las fechas y también las horas no son otra cosa que números ordinarios, como ya les expliqué en un tutorial anterior sobre cómo se mide el tiempo en Excel. Les dejo el enlace en la descripción para que lo repasen si quieren recordarlo. Las restricciones para datos horarios son muy similares. Imaginemos que en esta hoja vamos a registrar los horarios de las reuniones programadas en una empresa. En cuanto indicamos una fecha en esta columna, las fórmulas calculan automáticamente el día de la semana y las horas de inicio y fin de la jornada. Por lo que se ve, la jornada laboral en los días de lunes a viernes es de 8 a 3 y los sábados de 9 a 2. Así que cuando se programe una reunión habrá que respetar esos límites para que la reunión no exceda la jornada laboral. Elegimos un tipo de validación de hora y seleccionamos los umbrales. Pero como las horas entre las que transcurre cada jornada laboral no son fijas, sino que dependen del día de la semana, referenciaremos las horas límite de la reunión a las correspondientes celdas. Como vemos, si programamos una reunión para el día 24 de agosto, que es jueves, no puede empezar antes de las 8. Y tampoco puede terminar después de las 15 horas, de las 3 de la tarde. Sin embargo, si la fecha de la reunión es el día 26 de agosto, que es sábado, entonces los umbrales para su fijación son distintos. No podrá empezar en el mismo horario que la reunión de hace 2 días, sino más tarde. Y no podrá terminar después de las 2, sino un poco antes. La restricción de longitud del texto es otra posibilidad de las que encuadramos en las reglas de validación de tipo numérico. Con esta opción podemos admitir la introducción de textos en una celda condicionándola al número de caracteres que lo integren, bien sea exigiendo un mínimo o un máximo o ambos. Por ejemplo, imaginemos que en esta hoja queremos registrar las direcciones de diversos clientes indicando su código postal, que debe tener forzosamente 5 dígitos. Como no podemos descartar que algunos códigos postales empiecen por 0, aunque introdujésemos esos ceros tecleándolos, Excel interpretaría los números que empiezan por 0 como si tuviesen menos de 5 caracteres. Así que antes de aplicar la validación, vamos a darle a estas celdas el formato de texto. Y ahora sí podemos establecer la exigencia oportuna, que la longitud del texto que se introduzca en estas celdas sea exactamente 5. Como vemos, no hay ningún problema si introducimos un código de 5 dígitos, pero no podemos introducir uno de 4. Será necesario explicitar el cero inicial. Una vez vistos los criterios de tipo numérico, las listas desplegables resultan ser uno de los criterios de validación más frecuentemente utilizados. Estas no requieren la especificación de unos valores máximo o mínimo o de unos umbrales cuantitativos de validez, sino el ofrecimiento al usuario de un catálogo exhaustivo de los valores admisibles. Imaginemos que un despacho de abogados con 5 profesionales tiene que asignar qué letrado concreto se ocupará de cada uno de los casos de sus clientes. Los abogados son estos, y la asignación a cada asunto se hará en estas celdas.
Aquí en estas celdas azules, los únicos valores válidos son exclusivamente los de la lista, y no sería nada recomendable para la explotación posterior de los datos que los nombres de los abogados se escribiesen de formas distintas, usando abreviaturas unas veces, prescindiendo de acentos otras, anteponiendo el apellido cuando el usuario lo prefiera, etc. Para evitar estos tipos de corrupción de las bases de datos, que violan el principio del dato único, es posible utilizar una validación de datos de tipo lista. Les voy a explicar cómo podemos configurar la restricción de la entrada de tres formas distintas, explicitándolos en la propia regla de validación, referenciándolos a esta lista o designándolos mediante un nombre. Para explicitarlos directamente, en el cuadro de diálogo de la validación de datos seleccionamos la opción del mismo nombre y elegimos como criterio de validación lista. Y en origen redactamos los distintos valores admitidos. Los valores válidos, separados por punto y coma, según la configuración de mi equipo. En otros equipos con otras configuraciones regionales, el separador adecuado podría ser la coma. Pulso aceptar y vemos que ahora solo se pueden introducir los valores que constan en la lista desplegable, que se puede visualizar pulsando en este botón. Por supuesto, también se puede redactar el nombre de un abogado en la propia celda, pero solo serán aceptados los valores que se escriban exactamente como se han predefinido. Si se introduce alguna variante, no funcionará. Esta forma de configurar la lista funciona, como estamos comprobando, pero no es mi preferida, porque cualquier modificación, supresión o adición de algún dato válido, por incorporación de algún nuevo abogado o por la baja de alguno de los existentes, requerirá cambiar la configuración de la lista en el cuadro de diálogo de la validación. Y eso no es muy cómodo. Hay formas más prácticas, al menos visualmente. Una sería especificar los datos válidos no redactándolos de nuevo en el cuadro origen, sino haciendo referencia al rango de celdas en el que estén escritos esos valores. Vamos a comprobar que el funcionamiento de la regla de validación a la hora de introducir algún valor es igual que en el caso anterior. Pero ahora resulta mucho más fácil modificar algún nombre. Resulta más fácil suprimir alguno de los existentes o añadir uno adicional, que les aconsejo que introduzcan intercalándolo entre los existentes, no añadiéndolo debajo. En otro vídeo de este canal sobre la técnica de la cuña les explico el porqué. Esta forma de especificar los valores válidos es especialmente interesante porque permite incluso que la lista de validación esté ubicada en otra hoja del libro, con la debida modificación en la sintaxis de la referencia. Un tercer modo de hacerlo sería asociar un nombre a este rango. Y después podríamos hacer referencia a ese nombre en la configuración de la regla de validación. Ya saben que para asignar nombres a rangos, además del método que he usado aquí, también pueden hacerlo directamente en el cuadro de nombres, al que le hemos dedicado un tutorial en el que les explicamos sus muchas utilidades. El enlace a ese vídeo lo tienen en la descripción de este, como de costumbre. Ya ven que la regla funciona igual que en los casos anteriores de cara a la introducción de valores en esta celda. La restricción de uso es la misma para el usuario, que no notará diferencia alguna entre unos y otros modos de configurar la validación. Pero la segunda y la tercera opción, las que suponen la referenciación de los valores válidos o su designación mediante un nombre, en vez de su explicitación en la propia configuración de la regla de validación, me parecen preferibles, especialmente cuando se prevea que estos valores válidos pudiesen cambiar.
La validación de datos, como estamos viendo, resulta, además de muy polivalente, muy útil, pero en ocasiones puede ser preferible eliminarla y, como es lógico, esto también es posible. Para ello solo hay que seleccionar las celdas en las que se desea prescindir de la validación y en el cuadro de validación de datos pulsar el botón Borrar todos. Así de fácil. Otra observación sobre la aplicación de reglas de validación a varias celdas. Se lo explicaré sobre este último ejemplo, aunque lo que voy a contarles es aplicable a cualquiera. Como estamos viendo, la validación de datos se puede hacer sobre una celda o sobre varias, pero este último caso se puede hacer al menos de 4 formas. Una, teniendo todas las celdas seleccionadas antes de aplicar la validación. Una segunda posibilidad es aplicar la validación a una de las celdas, normalmente a la primera de su rango. Y después, seleccionándolas todas, acceder al cuadro de diálogo, lo que nos dará la opción de extender la validación a todas las celdas. Una tercera forma de hacerlo es aplicar la validación a una de las celdas y luego copiar esa celda a las demás, con lo que se copiará también la regla de validez. Es conveniente que la celda esté vacía, pero si tiene algún dato se podrá hacer igualmente, aunque luego sea necesario borrarlo en las celdas de destino. La última alternativa, si se ha configurado la regla de validación para una de las celdas, es copiar exclusivamente la regla de validación mediante un pegado especial. Seleccionamos la celda que contiene la validación, pulsamos copiar, seleccionamos las celdas a las que queremos llevar la misma regla y desplegando el botón pegar, pulsamos en pegado especial y aquí seleccionamos validación. Otra observación que creo que les va a resultar interesante. Como la anterior, sirve para cualquiera de los casos que hemos visto. La validación de datos se puede hacer antes de escribir datos en las celdas afectadas por la validación o después. En este último caso, pudiera ocurrir que los datos preexistentes no verifiquen la regla de validación sobrevenida. Verán. Quito la validación de estas celdas e introduzco aquí los nombres de algunos letrados. Observen que aquí he escrito Dionisia Díez, no Díaz, que es el nombre correcto. Como no hay validación de datos, puedo poner lo que quiera. Ahora selecciono todas las celdas y creo la regla de validación. Parece que no pasa nada, y efectivamente no está pasando nada. Si intentásemos introducir ahora un nombre que no satisface la regla de validación, recibiríamos un aviso. Pero si aplicamos la regla después de haber introducido un nombre inválido, como hemos hecho, no se recibe ninguna alerta. Excel no nos notificará de manera automática que los datos preexistentes en las celdas no son válidos, pero sí es posible resaltarlos. Selecciono el rango completo y pulso en Rodear con un círculo datos no válidos. Ahora se resalta con un vistoso círculo el dato que no satisface la regla de validación, con el objeto de que podamos tratar esta invalidez y subsanarla en caso de que sea lo adecuado. Para dejar de ver los círculos, en cualquier caso, basta con pulsar Borrar círculos de validación. Vamos con algo más. La existencia de reglas de validación en una hoja de cálculo no es apreciable a simple vista. No es inmediato saber si en una determinada hoja hay celdas afectadas por alguna validación o no,
y en su caso tampoco es inmediato saber cuáles serían, pero podemos identificarlas sin mucha dificultad. Les mostraré un par de formas de hacerlo. En la cinta de inicio, en la sección Edición, pulsamos en Buscar y Seleccionar. Y ahora en Validación de datos. Las celdas que puedan estar afectadas por una regla quedan seleccionadas. En caso contrario, un mensaje nos advertirá de que no hay ninguna. Otra forma de identificar las celdas con validación sería pulsar la tecla F5 y aquí pulsar en Especial. En este cuadro podemos marcar la opción Celdas con validación de datos. La ventaja que tiene este camino es que podemos especificar si queremos seleccionar todas las celdas afectadas por una regla de validación, sea cual sea esa regla, o si solo queremos las que tengan la misma regla que la celda activa. Esta doble posibilidad hace que esta opción sea más polivalente. Con este repaso a los distintos tipos de reglas de validación con las que se cuenta en Excel, creo que ya pueden hacer un uso muy provechoso de este recurso. Ya conocen los tipos disponibles y sus opciones de configuración. No obstante, les invito a que vean los demás vídeos en los que les sugerimos un uso incluso más avanzado de las opciones de validación, incluyendo textos de entrada y mensajes de error, y donde les explicamos cómo elaborar listas de validación condicionadas y cómo confeccionar reglas de validación personalizadas, que les permitirán establecer los requisitos que mejor se adapten a sus necesidades. Espero que este vídeo les haya parecido interesante y que merezca su like. Ya saben, el pulgar hacia arriba. Suscríbanse a este canal si no están suscritos ya. Activen las notificaciones para estar al tanto de la publicación de nuevos contenidos y déjennos un comentario con su opinión, con sus dudas o con sus sugerencias. También pueden seguirnos en redes sociales. Y si quieren colaborar económicamente con nosotros para que podamos seguir ofreciéndoles contenidos como este, pueden hacernos un donativo, enviarnos un agradecimiento expreso o unirse al canal como miembros. Tienen los enlaces necesarios en la descripción de este vídeo. Yo espero contar con ustedes muy pronto con nuevos contenidos. Hasta entonces, muchas gracias. Tú sí que vales.